El cielo español está teñido de ceniza. El humo negro se elevaba desde las aldeas incendiadas a través de los viejos pisos de ladrillo. La isla de Mallorca, antaño un paraíso mediterráneo de exuberantes olivares y risas infantiles en callejones blancos, ahora está llena del rugido de los cañones. La guerra civil convirtió la isla en una tierra de almas perdidas, donde la esperanza muere con cada respiración entrecortada. Isabel Rojas permaneció en silencio en los escalones de piedra, con sus ojos grises fijos en el horizonte, donde los barcos de guerra se alzaban como fantasmas. La bufanda negra que la envolvía firmemente sobre los hombros no era suficiente para protegerse del frío glacial que le helaba el corazón. Hace 3 días, Javier, su marido, se puso apresuradamente su abrigo raído y la abrazó por última vez antes de precipitarse hacia la zona de guerra en Barcelona. «Tengo que encontrar a Marisol», dijo con voz entrecortada. «Mi hermana no puede estar ahí sola». Isabel asintió, tragándose el grito en su garganta. Ella sabía que Javier no volvería. La guerra le enseñó eso cuando le arrebataron a su padre y luego a su primer hijo antes de que naciera. En los días siguientes vivió en el caparazón de una sonámbula. Las campanas de la iglesia sonaron en la ruinosa catedral de San Miguel, entonando oraciones desesperadas. Los jóvenes soldados, con sus caras manchadas de pólvora, pasaban por el pueblo como sombras, con sus ojos vacíos mirándola fijamente. Isabel recogió migas de pan secas de las últimas bolsas de ayuda, el olor a aceite de oliva y ajo, el sabor de una Mallorca muerta, flotaba y luego se desvanecía. Por la noche, se sentó junto a la chimenea apagada, y sus dedos recorrieron las grietas en la descolorida foto de la boda. Javier sonrió, la sonrisa de un hombre que nunca había olido sangre. Marisol, su hermana de 17 años, de espeso y aterciopelado cabello negro, se acurrucaba detrás de su hombro, con los ojos brillantes de creencia en el flamenco y las tardes soleadas. Ahora lo único que queda son cenizas. Esta mañana, un joven soldado cayó frente a su puerta, con la sangre empapando su chaqueta con el símbolo de la República. Susurró las 2 palabras Barcelona y murió, con las manos todavía agarrando la carta sin enviar. Isabel no se atrevió a abrirlo. Lo enterró bajo el viejo olivo donde Javier había prometido plantar un jardín de bugambillas. Rocas afiladas me cortaron las palmas de las manos, pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío que me carcomía el corazón. Soplaba la brisa del mar, trayendo el olor salado de las lágrimas y el azufre. Isabel miró hacia el puerto, donde yacían destrozados barcos pesqueros como espinas de pescado gigantes. Pensó brevemente en saltar al agua helada, dejando que la corriente la llevara hasta donde esperaban Javier y Marisol. Pero una fuerte explosión proveniente del este la devolvió a la realidad. El Ejército Nacional se acercaba. En un raro momento de silencio entre las bombas, Isabel escuchó el llanto de un bebé. Un niño perdió a su madre, acurrucado en un rincón de un mercado en ruinas. Ella caminó hacia allí, sintiendo como si sus piernas estuvieran agobiadas por 1000 libras de hierro. Cuando la niña tomó su dedo, una sensación de hundimiento le atravesó el corazón. Tenía los ojos marrones de Marisol. El cielo estaba rojo. La guerra no había terminado y la tragedia de Isabel, como un fuego ardiente en un horno, estaba a punto de estallar en un volcán. Asterisco asterisco los vagabundos, la invasión de la guerra asterisco asterisco. La brisa del mar traía el olor pútrido de algas y sangre seca. Las olas se estrellaban contra los escarpados acantilados de la isla occidental de Mallorca, escupiendo espuma blanca como la saliva de un monstruo hambriento. En la desolada playa rocosa, 31 figuras yacían acurrucadas como cangrejos sin sus caparazones, con sus uniformes nacionalistas de color gris plateado hechos jirones.
revelando piel quemada por el sol y llagas rojas. Eran los restos de la batalla de Valencia, donde la bandera republicana ondeaba en el cielo como una maldición. El hambre los convirtió en criaturas letárgicas, con los ojos blancos, pero en sus manos aún aferraban armas, rifles oxidados por el mar. Isabel Rojas los descubrió mientras buscaba agua dulce a lo largo de un arroyo seco. Se agazapó detrás de una roca cubierta de musgo, con el corazón latiéndole con fuerza mientras veía al soldado más joven, de no más de 18 años, desgarrando un besugo muerto que había llegado a la orilla. Gruñó como un animal salvaje, con saliva y sangre corriendo por su barbilla. Su jadeo resonó en el silencio, un sonido que recordaba al de los perros enfermos antes de ser sacrificados. Ella dio un paso atrás, pero su talón se enganchó en una rama seca. 31 cabezas se volvieron hacia ella a la vez. Mujer, la voz de un soldado con una cicatriz diagonal en el rostro sonó ronca, como el chirrido de un cuchillo raspando un hueso. Isabel corrió. El sonido de pasos retumbando detrás, el olor a sudor agrio subiendo. Nariz. Corrió a la choza de piedra detrás de la iglesia de San Miguel, donde el niño perdido, Miguel, dormía exhausto. Sus dedos temblorosos se agarraron al pestillo de roble podrido, pero sabía que no era más que papel para los rezagados hambrientos. Rodearon la cabaña de piedra desde el anochecer. Unas figuras oscuras flotaban alrededor de un fuego que habían encendido con sillas rotas y Biblias destrozadas. Su español y su catalán estaban rotos y fragmentados, la lengua del loco y la de la víctima se fundieron en una sola. Isabel abrazó a Miguel fuertemente contra su pecho, sus oídos llenos de cada palabra venenosa. Los republicanos envenenaron los pozos. Los vi destripando niños para alimentar cerdos. Joder. Valencia es un infierno ahora. Colgaron los cuerpos de los soldados en postes eléctricos. Este tipo miente. Es un espía. Lo vi escribiéndoles cartas en secreto. Un disparo. Luego silencio. A la mañana siguiente, el cuerpo del soldado más joven fue encontrado muerto frente a la tienda, con el pecho plagado de heridas de bayoneta. Isabel lo reconoció, sus inocentes ojos marrones eran terriblemente similares a los de Miguel. A medida que pasaban las semanas, sus instintos de supervivencia los convirtieron en demonios. Desenterran raíces silvestres para comer en lugar de arroz y beben la orina de los demás cuando el arroyo se seca. En las noches de lluvia, el sonido de alguien llorando por su madre resonaba en la playa rocosa, pero por la mañana había otro cadáver. Isabel se vio envuelta en el punto de mira de todo tipo de locuras. Un soldado con los ojos inyectados en sangre le apuntó con un arma a la sien y le exigió que confesara ser una espía republicana. Otro hombre se arrodilló y besó el borde de su falda, sollozando, rogando escuchar la voz de una mujer que lo consolara. Se convirtió en un fantasma en la misma casa de piedra donde Javier solía besarla en la mejilla cada mañana. En la 13ª noche llegó la tormenta. Las olas arrastraron los cañones hacia las profundidades del mar. Los soldados se apiñaron en la iglesia en ruinas, sus cuerpos pegados como momias. Isabel fue arrastrada a un círculo de respiración entrecortada y olor a carne podrida. Un soldado con el dedo meñique herido le tocó la cintura, pero estaba demasiado débil para hacer algo más. En los relámpagos que rasgaban el cielo, vio sus rostros, niños envejecidos prematuramente, padres desaparecidos, hombres que habían olvidado sus nombres. A la mañana siguiente, Miguel murió. La fiebre provocó que el niño tuviera convulsiones que le rompieron un vaso sanguíneo en la nariz. Isabel llevó el cuerpo a la playa, pero los soldados ya habían cavado una fosa común.
A Miguel lo echaron junto al cadáver de un perro callejero. Este lugar es para traidores, gruñó el hombre de la cicatriz. Isabel no lloró. Sus lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Mientras el sonido de los cañones del buque de guerra nacional resonaba en el horizonte, los soldados gritaban como locos. Se empujaron unos a otros hacia el mar, pisoteando los cuerpos de sus compañeros para alcanzar el bote salvavidas. Isabel se quedó parada en el acantilado, viéndolos hundirse bajo el intenso fuego de las ametralladoras de los barcos enemigos. El último soldado, un adolescente de ojos azules como Marisol, se giró para mirarla antes de ser tragado por la ola. La guerra no da a nadie una muerte pacífica. Solo les da malas opciones. Isabel recogió la pistola del oficial muerto, la última bala caliente en su mano. Allí, la silueta de Javier la saludaba desde las olas grises. Ella sonrió. Por primera vez en meses, se sintió viva. Asterisco asterisco la guerra interior, la degeneración del hombre asterisco asterisco. El primer invierno después de la muerte de Miguel llegó antes de lo esperado, trayendo consigo los vientos de tramontana que aullaban como cuchillos cortando cada grieta de las rocas. Isabel Rojas estaba sentada acurrucada en un rincón oscuro de la iglesia en ruinas de San Miguel, agarrando una daga que había recogido del cuerpo de un soldado. La hoja estaba fría, manchada de óxido y sangre seca, la única arma contra la oscuridad que devoraba la conciencia. Afuera, los gritos de los supervivientes resonaban desde la antigua bodega, donde se peleaban por la piel de burro podrida. La guerra los había convertido en fantasmas hambrientos, pero fue la desesperación la que devoró a la humanidad restante. Eran unos chicos idealistas. Enrique, el joven soldado de ojos azules como el mar de Ibiza, soñaba con ser poeta. Ahora, estaba sentado recogiendo trozos de estiércol de cabra para metérselos en la boca, mientras la saliva corría por su camisa manchada. Y Alfonso, el jefe del escuadrón con la cicatriz diagonal en la cara, que había enseñado literatura en Barcelona, ahora se reía entre dientes mientras apuntaba con una pistola a la sien de un soldado sospechoso de traición. El sonido de los disparos era ensordecedor, la sangre salpicaba la pintura manchada de hollín de la Virgen María. Dios nos ha abandonado, rugió Alfonso, y su voz se hizo añicos como el cristal contra la piedra. Isabel observaba en silencio, cada célula de su cuerpo tensa. Contó 17 personas vivas, 17 animales hambrientos. Se dividieron en facciones, con los ojos mirando en todas direcciones como lobos salvajes. El grupo de Alfonso ocupó las escasas reservas de alimentos, mientras otro grupo cavaba alrededor de un pozo seco hacía tiempo. Cada noche se oían gruñidos, ruido de huesos rompiéndose, y a la mañana siguiente había más cadáveres con el corazón arrancado. Isabel vio a un joven soldado ser apuñalado con bayoneta por robar un puñado de castañas mohosas. Esta es la ley de la selva, susurró Alfonso en su oído, con su aliento fétido en la nuca. Ella se convirtió en el blanco de todos los deseos locos. Los ojos blancos lamieron su cuerpo como cuchillas. Una noche, Rodrigo, un soldado al que le faltaban 2 dedos, irrumpió en su escondite. «Eres la última mujer», gimió, clavándole los dientes en el hombro hasta hacerle sangrar. Isabel tiró de la daga y la hoja de acero le atravesó la garganta. Sangre caliente salpicó su rostro, salada y dulce. Rodrigo cayó, con los ojos en blanco, como si no pudiera creer la resistencia. Tembló al darse cuenta de que acababa de matar a su primera persona. A la mañana siguiente, Alfonso descubre el cuerpo de Rodrigo. Se giró para mirar a Isabel, con una sonrisa siniestra en su rostro marcado por la cicatriz. «Aprendiste rápido»,
dijo con voz áspera, acariciando el cañón frío del arma. Isabel sabía que estaba jugando al gato y al ratón. Pero también descubre una nueva fuerza, la crueldad necesaria para sobrevivir. La semana siguiente, se convirtió en un fantasma. Isabel aprendió a beber agua de hojas cubiertas de rocío y a masticar raíces silvestres para saciar el hambre. Mezcló barro en su cabello rubio, convirtiéndose en algo ya no deseable. En las noches de insomnio, oía susurros provenientes del sótano secreto bajo el altar, donde Javier solía esconder cartas de amor escritas a toda prisa. Ahora, Alfonso y su pandilla estaban cargados con armas y municiones robadas. Isabel recogió furtivamente las balas esparcidas, con sus dedos temblorosos ocultos entre los pliegues de su falda. Todo se desmorona en la noche de luna de sangre. Enrique, que una vez soñó con escribir poesía, descubre el arsenal. Mató a 2 guardias con la misma pluma oxidada con la que había escrito poemas de amor. «Tomaremos el barco», gritó, levantando la pistola con la mano. La multitud caótica se empujaba unos a otros hacia la playa, pisoteando los cuerpos podridos de sus compañeros. Isabel se agachó detrás de una roca, con el corazón latiendo con fuerza cuando vio a Alfonso agarrar la ametralladora. A la luz de la luna carmesí, la batalla se desarrollaba con furia. Los que una vez compartieron su último cigarrillo ahora se destrozan con los dientes. Enrique. Disparo de cráneo, poema inacabado cayó sobre arena empapada de sangre. Alfonso hirió con la bayoneta a un joven soldado en el estómago, con los ojos encendidos por la locura. Isabel aprovechó el caos y se coló en la armería. Su mano buscó a tientas la radio rota, la que Javier usaba para escuchar noticias del continente. Cuando amaneció, solo 5 personas permanecían con vida. Alfonso se tambaleó hacia ella, con el rostro cubierto de sangre que no era suya. «Ahora solo somos tú y yo», suspiró, apretando el gatillo. Isabel retrocedió, con la espalda contra la fría pared de piedra. En ese momento, vio claramente la caída de un hombre. Alfonso había muerto hacía mucho tiempo, solo quedaba un cadáver andante alimentado por el odio. La bala que le atravesó el pecho explotó en el arma que Isabel tenía escondida tras su espalda. Alfonso cayó al suelo con los ojos abiertos, incrédulo. Ella permaneció allí, con el humo aún presente, dándose cuenta de que había cruzado la línea que temía. En el sótano oscuro, la tenue luz de la radio rota parpadeaba. Isabel giró el dial, y sus oídos captaron de pronto un sonido entrecortado: «Contraataque republicano, en Madrid». La voz se fue apagando y luego se detuvo, pero fue suficiente para encender una pequeña chispa. Metió en su bolsillo el relicario con forma de corazón, el último recuerdo de Javier, y caminó paso a paso hacia el borde. El mar rugía bajo sus pies, pero Isabel aprendió a saltar el abismo sin alas. La guerra puede arrebatar la humanidad, pero no puede matar la esperanza que arde como brasas en las cenizas. Isabel Rojas camina, no como una víctima, sino como una sobreviviente que encuentra su camino a través del infierno en la tierra. Asterisco asterisco el lado oscuro de la vida, la huida desesperada asterisco asterisco. El olor a humedad de la lona rota golpeó las fosas nasales de Isabel mientras se despertaba sobresaltada. En el oscuro sótano bajo la iglesia en ruinas, los susurros de los soldados resonaban como gusanos arrastrándose por la tierra húmeda. «Hay que lidiar con él, sabe demasiado», siseó la voz de Alfonso, entrecortada por los escupitajos. Isabel apretó el relicario de Javier en la palma de su mano, el metal afilado se clavó en su carne. Contó las gotas de agua que se filtraban a través de las grietas de las rocas, 3 gotas, suficientes para darse cuenta de que solo tenía 3 minutos antes de que llegaran al pozo.
Se arrastró a través de la estrecha grieta como una serpiente que muda su piel, con el vestido rasgado revelando una larga cicatriz desde el muslo hasta la pantorrilla, un recuerdo de su escape anterior. El cielo nocturno de Mallorca estaba completamente negro, las estrellas estaban oscurecidas por nubes de guerra. Isabel se adentró en los pinos del norte, con las espinas clavándose en su carne como 1000 cuchillos diminutos. Se oyeron gritos detrás de él y los rayos de las linternas lo recorrieron como ojos malvados. 33 días huyendo la convirtieron en una criatura mitad humana, mitad bestia. Isabel comía líquenes de la corteza de los árboles y bebía agua estancada en el corazón de viejos robles. Por la noche, se enterró en un montón de hojas podridas, temblando mientras escuchaba el ladrido de los perros policía desde el antiguo pueblo. Los cazadores, fantasmas convertidos en fantasmas hambrientos, ofrecieron una recompensa de carne seca a quien pudiera encontrarla. Isabel ve el cuerpo de una pescadora clavado a un pino, con el vientre hinchado por larvas de mosca, una advertencia para los fugitivos. Al 15º día llegó a un arroyo seco. El agua estaba roja de sangre y flotaba el cuerpo hinchado de un soldado nacionalista. Isabel bebió mojando su falda y apretándola en su boca. Las bacterias invadieron su intestino delgado y la fiebre la hizo delidar. En sus convulsiones, vio aparecer a Javier, sosteniendo un confeti ensangrentado. «Debes vivir», resonó su voz desde lo más profundo de su memoria. Cuando Isabel despertó, se encontró atada a un roble con una cuerda engrasada. Se quedaron allí parados, 10 figuras consumidas por el hambre, con los ojos brillando como luciérnagas. «Huele tan bien», dijo un soldado lamiéndose los labios mientras sostenía una daga oxidada. Isabel se mordió el labio, tragándose el grito. De repente, el sonido de un avión rugió sobre sus cabezas y los soldados entraron en pánico y huyeron. La cuerda podrida se rompió bajo sus frenéticos tirones. En los días siguientes Isabel vivió como una mala hierba. Ella comía murciélagos crudos y masticaba corteza de árboles para mantenerse caliente. El pie izquierdo estaba hinchado por la espina y fluía pus amarillo. En la noche del 29º día, descubrió el parapente abandonado en la copa de un árbol, un vestigio del bombardeo de años atrás. La tela blanca del paracaídas manchada con el polvo del campo de batalla ondeaba como el ala de un ángel roto. Al 33º día, los perros la persiguieron hasta el pie del acantilado. Isabel trepó al pino viejo más alto, con las manos cubiertas de savia pegajosa y sanguinolenta. Desde arriba, vio el tren nacional aproximándose a la isla, con banderas rojas y amarillas ondeando como lenguas de fuego. Isabel tiró del paraguas, agitándolo frenéticamente. La brisa del mar agitó su falda rasgada, dejando al descubierto su cuerpo flaco y lleno de heridas. «¿Hay alguien ahí?», se escuchó un grito desde el barco. La primera bala atravesó el aire y destrozó la rama del árbol que tenía a su izquierda. Isabel se encuentra atrapada en el fuego cruzado, los nacionalistas creen que es una espía y los republicanos que es una traidora. Ella continuó agitando el paraguas mientras las lágrimas corrían por su rostro sucio. Se escucharon una serie de balas de ametralladora y el tronco del árbol se sacudió violentamente. Isabel miró hacia el cielo, donde las nubes oscuras se separaban para revelar el primer rayo de sol después de 5 meses de oscuridad. Ella lo soltó. El cuerpo cayó libremente entre el follaje como papel rasgado. Pero en lugar de caer al abismo, Isabel cayó al agua fría, y su paracaídas blanco se agitó como las alas de un ángel reacio. La corriente la arrastró, donde los delfines bailaban en medio de los disparos. Cuando se despertó en una playa extraña, la mano de alguien sostenía su cabeza. «Vivo».
Una extraña voz masculina con acento madrileño. Isabel intentó abrir los ojos, pero solo vio la figura sonriente de Javier en el atardecer. Ella tragó el aliento salado de la libertad, sabiendo que la lucha no había terminado. Pero en ese momento, la vida ganó, aunque solo fuera una victoria temporal para los acorralados. Allá arriba, los paracaídas blancos aún flotan como las almas de los difuntos, marcando un escape interminable en la sangrienta historia de la isla. Asterisco asterisco resurrección, la guerra terminó, pero las heridas persisten asterisco asterisco. La Barcelona de 1940 suspiraba en la niebla de una falsa paz. En los bares de la Rambla ondeaba la nueva bandera nacional y el vino tinto corría como ríos bajo las risas forzadas. Isabel Rojas baila flamenco en el escenario del Teatro El Molino, su cuerpo se balancea como un fuego fatuo bajo las luces rojas. El vestido rojo andrajoso cubría la cicatriz en forma de estrella de mar que tenía en el muslo, un recuerdo del cañonazo de años atrás. El público aplaudió con fuerza cuando ella se levantó la falda, pero nadie vio las marcas de mordeduras que las ratas del refugio le dejaron en la piel. Cada noche, cuando se cerraba el telón, Isabel se escondía en un rincón oscuro del camerino. Sus manos temblaban mientras abría el frasco de sedantes escondido en su interior, tragando cada pastilla como si se hubiera tragado la promesa de Javier. «Debes vivir», susurraba aún su voz mientras dormía, pero ¿qué sentido tenía vivir cuando su alma se había convertido en un desierto? Su sueldo de bailarina estaba escondido en medias rotas, cada peseta era una pieza del rompecabezas de su sueño de regresar a Mallorca. En 1947, un viejo barco de vapor la llevó a la isla de las almas perdidas. El puerto de Palma está ahora lleno de curiosos turistas americanos que toman fotografías de la fortaleza en ruinas. Isabel abrió un pequeño café La Mariposa Blanca en una antigua casa de piedra. Ella volvió a pegar tazas de porcelana rotas con pegamento, de la misma manera que pegó vidas rotas. En la pared cuelga un parapente descolorido, con palabras garabateadas debajo: volamos para recordar que una vez supimos cómo caer. Los clientes son soldados estadounidenses estacionados allí y, a veces, también pasan por allí veteranos de la Guardia Nacional. No se dieron cuenta de que la mujer de cabello prematuramente canoso sentada detrás del mostrador era el fantasma de las leyendas de la isla. Una tarde, el joven soldado silbó Guantanamera al ver la cicatriz en su brazo. Isabel giró rápidamente y el cuchillo le rozó el cuello, dejándole un fino rasguño. «Lo siento», balbució, apretando con fuerza la mano sobre la petaca. El instinto de supervivencia aún corría por sus venas a pesar de que la guerra había terminado. Fragmentos del pasado persisten en el bar. Cuando llueve, el olor a humedad recuerda al refugio. El sonido de la taza de café al romperse hizo que su corazón diera un vuelco, como si hubiera disparado un cañón. Cada noche, Isabel va a la playa a encender velas bajo el viejo olivo, donde entierra el relicario de fotografía vacío. El fuego que ardía en la palma de su mano no le hacía daño, porque su piel estaba callosa desde hacía mucho tiempo. En 1952, un equipo de filmación alemán llegó para filmar escenas de posguerra. El director Gordo le pagó a Isabel para que contara la historia. «¿Cómo sobreviviste?», preguntó, sus ojos iluminándose como si hubiera descubierto un tesoro. Isabel miró por la ventana, donde la figura de un viejo pescador remendaba su red. Era Alfonso, el hombre que había intentado matarla, al que ahora le faltaba un ojo y la mitad de la cara. «Olvidándome de que soy humana», respondió ella, girando su anillo de bodas falso del mercado negro. Esa tarde, vio a Marisol, o mejor dicho, el fantasma de la joven de 17 años, en el espejo.
La hija del cineasta alemán jugaba con mariposas en el porche, su espeso cabello negro era igual al de la hermana pequeña de Javier. Isabel cayó de rodillas, agarrando la barra con las manos hasta que le sangraron las yemas de los dedos. Los recuerdos volvieron como una marea, los gritos de Miguel, el olor a carne quemada del cadáver, los dedos de Rodrigo aferrándose a su cuello. El restaurante La Mariposa Blanca estará cerrado durante 3 días. Cuando lo abrió de nuevo, había un frasco de almendras baby en el mostrador, algo que Isabel había odiado porque le recordaba el olor de la pólvora mezclada con azúcar. Los clientes se sorprendieron al ver a la dueña rellenando los bolsillos de caramelos con sus ojos grises, como si buscara una figura perdida. La guerra ha terminado. Se exhumaron fosas comunes. Pero cada noche en la isla de Mallorca, el llamado de las almas todavía resuena desde las profundidades del mar. Isabel se sentó en el último acantilado, con los pies colgando sobre el abismo. En su bolsillo había una carta de Madrid que anunciaba que los restos de Javier habían sido encontrados en una mina abandonada. 12 años demasiado tarde. El viento apagó la vela que tenía en la mano. La oscuridad envolvió la isla. En la cafetería vacía, el paraguas blanco aún ondeaba como si quisiera decir algo. Las guerras pueden declararse terminadas mediante tratados, pero las heridas debajo de la apariencia de paz permanecen para siempre como grietas en porcelana, aparentemente curadas pero aún sangrando silenciosamente. Isabel Rojas deja caer su corazón en el mar, donde se convierte en coral negro, continuando en silencio la historia de la humanidad perdiéndose a sí misma. Las llamas de la mariposa blanca atravesaron la noche, rayos anaranjados y rojos danzando salvajemente contra el cielo estrellado. Isabel permaneció en silencio al borde del acantilado, su sombra extendiéndose debajo de ella como la sombra de su propia alma. Cada tabla de madera se quebró y se oyó el sonido de las botellas de brandy rompiéndose bajo el calor de 1000 grados. El humo negro se arremolinaba en el aire, tragándose el paraguas blanco descolorido, las tazas de cerámica pegadas y la radio rota que una vez emitió el sonido de la esperanza. El olor de madera quemada mezclado con el aroma de las bugambillas de fin de temporada crea un aroma de liberación. Los primeros rayos de sol impactaron sobre la proa de la vieja Santa María, convirtiendo la pintura descascarada en oro puro. Isabel pisó el muelle. Su gastada maleta de cuero marrón no contenía nada más que un puñado de tierra mallorquina envuelta en el pañuelo de seda de Marisol. La brisa del mar agitó su cabello plateado, revelando la cicatriz con forma de estrella de mar en su sien, una marca indeleble de guerra. Los inmigrantes se agolpaban en la cubierta, los niños lloraban, los ancianos se lamentaban y los camellos mugían en la bodega. Isabel se presionó contra la barandilla, sus dedos recorriendo el óxido, se sentía tan áspero como el viejo búnker. En medio del rugido del motor del tren, el sollozo de una niña de 3 años desgarró el aire. Isabel giró la cabeza, la niña del vestido de cuadros azules estaba acurrucada junto a las sardinas, le faltaba uno de sus zapatos de lona. Se quedó paralizada. Los recuerdos de Miguel volvieron a inundarla, la pequeña mano agarrando sus dedos mientras él moría, el olor a sangre seca en la almohada. Isabel se aferró a la barandilla, sus uñas raspando la pintura descascarada. Los delgados dedos de Isabel se extendieron y tocaron el hombro del niño. La niña levantó la vista, sus ojos marrones brillaban como castañas maduras y sus hoyuelos eran sorprendentemente similares a los de Marisol. Isabel cayó de rodillas y su vestido de gasa negra se extendió como alas de murciélago. Ella recogió la zapatilla de lona que había caído al suelo, y con la mano recorrió la costura áspera, alguien la había remendado con un hilo tan rojo como los vasos sanguíneos. SHHH. Isabel abrazó al bebé con fuerza,
cantándole la canción de cuna catalana que su madre solía cantarle las noches en que su padre estaba borracho. Su voz estaba ronca y quebrada por años de desuso, pero la niña guardó silencio. Pequeños dedos agarraron su camisa, el dulce aliento de la leche abanicaba su cuello. Isabel cerró los ojos y, por primera vez en décadas, las lágrimas brotaron de sus ojos, las primeras en caer sobre la mejilla del bebé, brillando como perlas bajo el sol de la mañana. El amanecer tiñó de rosa las montañas de Tramuntana a lo lejos, las gaviotas blancas volaban en círculos sobre el mástil. Isabel se puso de pie derecha, con el bebé todavía aferrado a su cuello. El viento hizo volar el chal negro, dejando al descubierto el brillante relicario de plata que llevaba en el pecho. Ella lo desarmó, una pequeña caja que contenía una foto de Javier, perdida durante el bombardeo. Isabel se sentó contra la caja, balanceando el collar con el casquillo de bala vacío, el último recuerdo de Javier. La luz de la luna se hizo añicos sobre el mar negro como la tinta. Se oyeron pasos ligeros detrás. Un hombre alto y delgado, con una camisa blanca desgastada, se sentó a 2 pasos de ella. No dijo nada, simplemente colocó una tetera de porcelana agrietada con té de crisantemo en la cubierta, el dulce aroma disipó el olor salado del mar. «Te veo cuidando al bebé», retumbó su voz, su acento español mezclado con un rústico acento vasco. «Tienes suerte de tenerte». Isabel miró hacia otro lado, pero el rabillo del ojo aún miraba sus manos, dedos largos y errantes, marcados con callos. En su muñeca izquierda sobresale una cicatriz en forma de V, como una marca de tortura. La bebé Sofía, la niña que Isabel salvó, lloró por su madre en medio de la tormenta. Isabel lo abrazó fuertemente en la cabaña húmeda, cantando una canción de casa. La puerta se abrió y la figura de un hombre colocó silenciosamente una cálida manta de lana. «Lo caliento con arena caliente», dijo, señalando una bolsa de lona llena de arena marina tostada sobre un fuego portátil. Isabel asintió en agradecimiento, dejando que sus ojos se posaran en la cicatriz de su cuello por primera vez. Andrés, el vasco, le muestra a Isabel cómo hacer un nudo marinero con una cuerda. Este botón le salvó la vida en el campo de prisioneros de Burgos, se rió entre dientes, arremangándose para revelar una quemadura con la forma de un mapa de España. Isabel se subió la manga en silencio, dejando al descubierto la marca de la mordedura de Rodrigo que se había convertido en una cicatriz morada. Ninguna explicación, ninguna mirada de lástima. Solo 2 manos callosas unidas como ramas de un árbol en busca de calor. Andrés tocaba la vieja armónica, la melodía de Asturias de Albéniz armonizaba con el sonido de las olas. Isabel cerró los ojos y se lo contó a Javier por primera vez, no con palabras, sino a través del baile flamenco espontáneo. Pies descalzos golpeaban el suelo de madera, un vestido negro se arremolinaba en círculos tragándose la luz de la luna. Andrés se puso de pie, aplaudiendo al compás, la armónica se convirtió en un suspiro del viento. Sofía ríe en los brazos de una madre argentina. Cuando el barco atracó en Buenos Aires, Andrés le dio a Isabel un papel con la dirección del pequeño café de su tío en San Telmo. Sé dónde arreglar una radio, señaló la que estaba rota en su maleta, y donde cultivar bugambillas. Isabel tomó el papel, sus dedos temblaban levemente al tocar la tinta morada en el borde de la página, el mismo color del chal perdido de Marisol. Ella no lo prometió, pero cuando Sofía agarró el brazo de Andrés y gritó «Papá», los 3 guardaron silencio. Isabel estaba sentada en una silla de mimbre, acunando al bebé recién nacido al que llamó Javier Andrés. Sobre la mesa, la radio reparada transmitía la noticia de la victoria de la paz en Madrid.
Andrés salió de la tienda sosteniendo una maceta de bugambillas blancas, idénticas a las que había cultivado con su marido. «Podemos plantarlo aquí», dijo señalando la maceta con tierra húmeda, «o llevárselo a Mallorca». Isabel sonrió, una sonrisa que contenía lágrimas y sol. Colocó al bebé en la cuna, tomando la mano de Andrés. Alrededor de su cuello, el collar de balas de Javier brillaba junto a su nuevo anillo de bodas. Asterisco asterisco crímenes de guerra asterisco asterisco. La guerra no es solo matar gente con balas y bayonetas. Cava fosas comunes en el alma, convierte el amor en un charco de sangre y siembra veneno en las cosas más sagradas de la vida humana. En la isla de Mallorca, los vecinos que antes compartían el pan ahora solo intercambian miradas desconfiadas. Alfonso, el profesor de literatura que una vez lloró mientras leía los poemas de Neruda, ahora usa esa misma hermosa letra para torturar a un presunto espía. La guerra convierte a los amigos en enemigos, convierte los juramentos de lealtad en un juego de balas y fuego. Una noche lluviosa, Isabel presenció como un chico de 15 años, antiguo alumno de Javier, quemaba la casa del sacerdote que lo bautizó, solo porque sospechaba que éste albergaba a soldados republicanos. El incendio quemó toda la biblioteca de libros preciosos, las páginas medio quemadas de asterisco Don Quijote asterisco volaron como un enjambre de mariposas ciegas. En el refugio subterráneo de la iglesia de San Miguel, soldados capturaron a una joven embarazada. Apostaron sobre si el bebé sería niño o niña abriendo el vientre de la madre. Se escuchó una risa ronca cuando la hoja cortó la carne, los gritos apagados del bebé fueron ahogados por vítores, República Sangrienta. Isabel estaba de pie detrás de la puerta de madera podrida, con su mano cubriendo la boca de su hijo adoptivo Miguel. Sus ojos estaban muy abiertos como si quisiera gritar, pero todo lo que salió fue el gemido de alguien a quien le habían cortado la lengua. La guerra convierte a las personas en zombis andantes. Campo de prisioneros en la isla de Menorca, los prisioneros eran sometidos a un hambre tal que tenían que comerse a sus propios compañeros. Un joven soldado se desplomó y murió de agotamiento, a la mañana siguiente lo único que quedaba eran sus zapatos y un mechón de cabello pegado al piso de cemento. Se rumorea que los supervivientes cocinaron su cuerpo con raíces silvestres. En un pueblo costero, una anciana madre salta a un pozo y se suicida después de descubrir que su hijo es el informante que llevó a la ejecución de todo el pueblo. Su pañuelo bordado con crisantemos flotaba en el agua, el dolor no podía ser enterrado. Los olivares centenarios fueron quemados para obtener leña, los tocones ennegrecidos fueron elevados al cielo como esqueletos gigantes en señal de acusación. La escuela se convirtió en un manicomio, el sonido de las lecciones de los niños fue reemplazado por los gemidos de los soldados heridos que perdían sangre. En la ciudad de Girona, el napalm nacionalista convirtió un bullicioso mercado en un estanque viviente de ácido, huesos humanos fusionados como cera derretida y los rostros de las víctimas marcados por un horror permanente. Miguel, el bebé que Isabel salvó, se despierta llorando todas las noches a causa de pesadillas. Estaba visiblemente más delgada, sus ojos estaban hundidos como los de una anciana y su mano siempre sostenía con fuerza una daga oxidada. Una mañana, Isabel la encontró sentada allí cosiendo la boca de una muñeca de trapo con hilo negro, susurrando, «No debe llorar, o le dispararán». La guerra ha quitado la risa a los niños, dejando tras de sí almas jóvenes con las heridas de los ancianos. En la playa de Palma, un joven soldado republicano cuelga de una farola. La palabra traición estaba escrita con sangre en su pecho, pero sus ojos permanecían bien abiertos, mirando fijamente al horizonte, donde lo esperaban su esposa y su hija. Isabel se dio cuenta de que era el chico quien la ayudó a esconder a Miguel en el sótano.
Murió porque se negó a disparar a los niños que estaban escondidos en la iglesia. La guerra no solo mata personas, mata la última decencia. Pero el mayor crimen de la guerra no reside en lo que destruye, sino en lo que deja atrás. Los niños nacidos de una violación llevan la sangre tanto de la víctima como de la propia víctima. Gracia y asesino. Los soldados sobrevivientes no se atrevieron a mirarse al espejo por miedo a ver la sombra del diablo en sus ojos. Las tumbas sin nombre se amontonaron como una maldición que, los humanos nunca aprenden a amar. Isabel Rojas se encuentra frente a su casa en ruinas, sosteniendo un relicario vacío. Ella sabía que la paz llegaría, pero sería una paz cojeando, con un pie sobre cadáveres y el otro sobre lágrimas.